a las motoneuronas y vamos a tener las motoneuronas de los músculos flexores y los músculos extensores, como habíamos dicho anteriormente, cómo se ubicaban en la médula espinal. Y acá vamos a tener músculos flexores, músculos extensores y sus respectivas motoneuronas alfa, gamma, motoneurona alfa y la gamma, ¿sí? En base a esto nosotros vamos a ver cómo llegan hacia las diferentes motoneuronas. La corteza piramidal, dijimos que a través de las neuronas gigantes de Betz, que estas neuronas de Betz son las que iban a tener su prolongación principal, que iba a llegar hacia las motoneuronas alfa, ¿sí? Y a través de lo que era la extrapiramidal, la vía dentro de la piramidal, iba a tener también la gamma. Y también la corteza extrapiramidal. La corteza extrapiramidal es la que dijimos que tenía el área motora 6 y la sensitiva 3, 1 y 2. ¿Sí? Sería medio chingado ese 1. Bien, entonces esta corteza extrapiramidal puede mandar información para también controlar las motoneuronas gamas de los músculos extensores para poder controlar la actividad que hace la corteza piramidal. Entonces acá vamos a ver que puede ir hacia el cuerpo estriado, como dijimos antes, que iban a ser los ganglios de la base. Los ganglios de la base, estos, acuérdense que tienen un circuito interno que tenía dos vías, una vía facilitadora del movimiento y una vía inhibitoria del movimiento, que ahora las vamos a repasar. Y a partir de este cuerpo estriado, nosotros vamos a tener que esta es la vía córtico-estriada. El núcleo del cuerpo estriado puede mandar información dependiendo de dónde sale, si sale de lo que es el grupo, el globo pálido o ¿cómo se llama? La pars compacta o la pars reticular va a ir hacia el tálamo o hacia las vías reticulares, ¿sí? También tiene otras vías eferentes que las vamos a ver cuando veamos los ganglios de la base. ¿Qué vamos a tener? Que si va para el tálamo es una vía que siempre va a repartir las vías en diferente orden. De acá puede ir hacia la corteza nuevamente, que va a ir otra vez a la corteza corticoespinal, y también puede ir para allá. O puede ir para acá, a la formación reticular. La formación reticular dijimos que teníamos dos porciones, una que iba a ser excitatoria y otra inhibitoria dentro de los núcleos que iban a descender. También podía mandar la corteza extrapiramidal información directamente hacia la porción inhibitoria de la formación reticular y descender como el tracto retículo espinal. Acuérdense, retículo espinal. Sino también la corteza piramidal, extrapiramidal, puede mandar información al núcleo rojo, que este núcleo, acuérdense, no tiene mucha información dentro de lo que es el ser humano, pero puede afectar a la motoneurona alfa y a la motoneurona gamma. Acuérdense en cuándo podía tomar singularidad o podía tomar un poco de función este núcleo rojo, que era cuando teníamos un paciente parapléjico que la lesión es por debajo del núcleo rojo, por lo tanto iba a seguir recibiendo fibras de la corteza extrapiramidal, y desde la corteza piramidal iba a poder llegar a cumplir una función, si se desarrolla correctamente. Bien, entonces ahí teníamos todas las vías para afectar a la motoneurona gamma de los músculos extensores, ¿sí? A través de esto. Y por último teníamos una que es a través del hipotálamo. El hipotálamo ya lo vamos a ver, que tiene funciones motoras, endocrinas, funciones de tipo cognitivo, funciones cerebrosas superiores, tiene de todo eso, funciona para todo. Y después tenemos el cerebelo. El cerebelo puede mandar información a los núcleos de la base, a los núcleos vestibulares, perdón, y de acá descender para afectar el tono de lo que es tanto las fibras alfa o las motoneuronas alfa y las gamma de los músculos extensores. Acá hay algo que es importante. Si nosotros teníamos en cuenta que el cerebelo, esta es la porción más antigua del cerebelo, y la
paleocerebelo, es decir, el arqui y el paleocerebelo, que iban a tener conexiones directas con el núcleo vestibular o la formación reticular. Pero también podíamos tener a su vez comunicación con los núcleos ascendentes a través de lo que era el neocerebelo o el cerebro-cerebelo, ¿sí? Así que ya vamos a tener todo eso. Acuérdense de la función de la formación reticular, que teníamos una función excitadora que iba a aumentar el tono de los músculos extensores. ¿Por qué? Porque sensibilizaba a los usos neuromusculares, es decir, que va a aumentar el tono de la fibra o de la motoneurona gamma, se van a contraer los extremos del uso neuromuscular, lo van a pretensar o lo van a poner en una longitud mayor, por lo tanto se hace más sensible a los cambios de longitud. Y la inhibitoria es el resto, el inverso. Cuando el tono baja, las fibras no se contraen, se relajan y el centro queda más relajado, ¿sí? Por lo tanto, para quedar más relajado el centro, va a tener menos posibilidades de generar el bucle cuando se tira. Es decir, que no es tan sensible, se desensibiliza. Bien, cerebelo. El cerebelo también, igual que todas las funciones del cerebro y del sistema nervioso central y de todo el sistema nervioso, va a funcionar por antagonismo, o inhibe o estimula. Nada más. La estimulación, acuérdense que por aumento siempre de la frecuencia de los potenciales de acción, y la inhibición es por una hiperpolarización y una disminución de la frecuencia de los potenciales de acción, ¿sí? ¿Cómo puede funcionar el cerebelo? El cerebelo tiene diferentes áreas que van a tener diferentes vías de salida, por lo tanto van a afectar a un montón de segmentos o estructuras involucradas en el movimiento. Uno de los mecanismos que va a poder afectar va a ser la formación reticular, a través de la formación reticular, ¿sí? Y el otro es modificando la actividad de los núcleos vestibulares, principalmente el núcleo de Reiters. ¿Qué tenemos acá, chicos? Que la formación reticular, si se acuerdan, modifica la actividad gamma y la alfa modifica, era por el núcleo vestibular. Por lo tanto, el cerebelo puede modificar el tono de los dos tipos de fibra, ¿sí? Entonces va a cambiar la sensibilidad de los reflejos del reflejo miotático para sostener una postura, y esto lo va a hacer principalmente la porción más antigua del cerebelo, que era el nódulo flóculo-nodular o el arquicerebelo, que va a tener una conexión directa con los núcleos reticulares, o lo puede cambiar a través de la formación vestibular en el tono de las fibras alfa, que esto lo hace el paleocerebelo, a través de lo que era la conexión con los núcleos vestibulares. Bien, entonces esto ya lo explicamos todo, seguimos. Cerebelo. ¿Qué hace el cerebelo? Va a hacer un control de la calidad del movimiento. Como dijimos, nosotros tenemos una clasificación de los movimientos, a mí me gusta hacer, que es la clasificación de los movimientos ideales, que son aquellos que la corteza del cerebro está ideando para realizar, y los reales, que son los que el cuerpo realmente está haciendo. Todo esto va a recaer en que necesitamos una conexión entre lo que es lo motor y lo sensitivo para saber qué es lo que estamos haciendo en realidad. ¿Quién es el encargado de unir esta información ascendente y descendente? El cerebelo. Por lo tanto, el cerebelo lo que hace es una comparación constante de movimiento, y va a comparar siempre el movimiento ideal, es decir, el que quiere hacer la corteza, con el real, es decir, el que está pasando, en base a la información de los propios sectores que están llegando o están ascendiendo a través de del áspera, el espino cerebeloso, y a través de, ¿cómo se llama?, de las vías que iba a tener el cerebro-cerebelo. Bien, entonces, nosotros vamos a tener que el cerebro va a planificar un movimiento que cuando tenemos que realizarlo tenemos que controlarlo, y esto lo vamos a lograr gracias al cerebelo, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Que el cerebelo, como es el que compara constantemente el movimiento ideal, el que quiere realizar la corteza, y el que está pasando, y es el que los corrige,
como es el encargado de corregir lo que está pasando, es el que va a aprender lo que se está realizando. Y si se aprende es porque lo memoriza. Esto siempre es igual. Siempre que aprendemos por memorización. Entonces, ¿qué va a memorizar el cerebelo? El patrón de movimiento que más se ajuste a lo que le pide la corteza. Entonces, cuando lo encuentra el cerebelo, lo almacena, ¿sí? Esto es importante porque es un movimiento voluntario y nosotros dijimos que los movimientos voluntarios se aprenden y se corrigen y se pueden mejorar. Por lo tanto, el encargado de mejorar un movimiento es el cerebelo, en base a los cambios de la memoria que tiene sobre los patrones de movimiento que necesitamos para poder movilizarlo. Bien, entonces nosotros vamos a tener diferentes partes en lo que es el cerebelo, que esto ya lo tendrían que saber, y también esto lo que va a cambiar son los núcleos de salida principalmente. Los núcleos de salida son muy importantes porque son las vías o el inicio de las vías eferentes del cerebelo y son las que van a determinar con quién se va a unir, con qué núcleo de movimiento se va a unir, ya sea en el tronco o si asciende hacia el cerebro o la corteza. Y nosotros podemos tener una división anatómica que va a ser en base a los segmentos que podamos ver del cerebelo y lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a dividir en lo que es el espinocerebelo, el vestíbulo-cerebelo y el neocerebelo. Esto más que nada es en base a lo que nosotros denominamos las vías que realiza para sus eferencias el cerebelo. Es decir, que el nombre de esto es la eferencia. Vestíbulo es porque va al vestíbulo, espinocerebelo va a la formación reticular y a los músculos espinales, las motoneuronas alfa, y este va hacia el cerebro. ¿Sí? Por lo tanto, lo que nos dicen los nombres es de dónde inicia o a qué parte afecta del movimiento. ¿Sí? Este va a afectar a la médula espinal, este va a afectar al vestíbulo y este va a afectar a la corteza. En sí nosotros, si lo vemos como una división más anatómica que fisiológica, vamos a ver que tenemos un lóbulo flóculo-nodular, que es el equivalente al vestíbulo-cerebelo. Vamos a tener un vermis y una porción intermedia, que va a ser parte del istmo, que va a separar a los dos hemisferios, que van a formar el espinocerebelo, y una porción lateral o hemisferios, que son los que van a formar el neocerebelo o el cerebro-cerebelo. ¿Sí? Entonces estas son las tres grandes áreas que vamos a tener dentro del cerebelo. El vestíbulo cerebelo es el único que no utiliza núcleos profundos, es decir que como no tiene núcleos profundos va a tener vías directas, es decir que tiene vías directas sobre los núcleos vestibulares. Va a modificar rápidamente la función de los núcleos vestibulares. Y estos son los que también teníamos como los núcleos del techo que se comunicaban con la vía vestibular. Esto lo hace para corregir rápidamente la postura en base a la información que manda el sistema laberíntico. Bien. Y después vamos a tener otros núcleos que vamos a tener: el dentado, el interpuesto, el globoso y el emboliforme y el fastigio, ¿sí? Que estos son los que van a salir del resto de las divisiones del cerebelo. Bien, repaso el cerebelo. El cerebelo es más que nada histológico, ¿sí? Esto es un circuito histológico del cerebelo. El cerebelo tiene un circuito constante y para todos, para toda la información es constante. Lo que va a importar del cerebelo es qué vías están activas y cuántas vías tiene activas para un determinado movimiento, porque esta va a ser la forma que lo pueda corregir. Si no hay vías, es decir, si no hay patrones de movimiento dentro del cerebelo para ese movimiento que uno intenta hacer, es muy probable que no capte nada y que no corrija nada.
Entonces, una vez que lo realizamos varias veces, el cerebelo activa las vías necesarias para ese determinado movimiento y después lo puede empezar a controlar. Siempre vamos a tener lo mismo. Tenemos núcleos de entrada y núcleos de salida, ¿sí? Y vías de entrada y vías de salida. Que esto vamos a ver qué es lo que importa, que es. Lo único que importa de todo este circuito que estamos viendo, que principalmente lo vemos en la foto de arriba, es la célula de Purkinje. Esta célula es la más importante del circuito. ¿Por qué? Porque esta célula es una célula inhibitoria. ¿Qué quiere decir esto? Que va a inhibir al núcleo de movimiento con el que se una. Entonces, si yo estimulo a esta fibra que es inhibitoria, voy a estimular una inhibición. Pero si yo inhibo a esta célula inhibitoria, lo que voy a hacer es estar estimulando. ¿Por qué? Porque esta no va a poder inhibir a los núcleos profundos. ¿Se entiende esto? Es una inhibición de una inhibición o una liberación de una inhibición. Si yo libero la inhibición, se inhibe. Si yo inhibo la inhibición, no puede inhibir y se estimula. Es lo único importante. Después, cómo van a ascender va a depender de los núcleos profundos, de cómo llega la información y cómo sale la información, ¿sí? A través de los núcleos profundos. Los núcleos profundos, como dijimos, van a depender de el área en donde nos encontremos. La vía vestibular, ¿qué va a pasar? La célula de Purkinje sale y va a contactar directamente con lo que es el vestíbulo. En lo que es el paleocerebelo y el cerebrocerebelo, vamos a utilizar el globoso, el emboliforme y todos los núcleos profundos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede llegar la información? La información va a llegar a través de diferentes vías, que son todas las vías sensitivas ascendentes. Y vamos a tener que puede ingresar directo hacia la célula de Purkinje o utiliza un camino alternativo. Este camino alternativo va a determinar o no la inhibición de la célula. Y si sube por acá directamente, vamos a ver que la inhibe directamente, entonces este se inhibe, ¿sí? Entonces son dos vías que vamos a tener más que nada para el control de la célula de Purkinje, que es lo más importante en el circuito del cerebelo. Y van a formar dos grandes aferencias. Una aferencia que va a ser directa, que es la corta, es decir, que tiene la menor cantidad de vías interpuestas entre sí, y está dada más que nada por lo que son las fibras ascendentes, que son las fibras ascendentes o las fibras trepadoras, que afectan directamente a la célula de Purkinje. Si no, vamos a tener la indirecta, que es la vía larga, que utiliza varias interconexiones y esta puede tener varias estimulaciones o inhibiciones en base a las células que se vayan organizando. Y vamos a tener que eran las fibras musgosas, que son las que ascienden y pueden afectar a las células de la granulosa o a las células de Golgi o a las células en canasto o en cesto, ¿sí? Entonces, como podemos afectar a todas estas células, dependiendo de la célula que se afecte, va a ser la vía que se estimule o que se inhiba. Ya lo vimos todo. Corteza piramidal. A ver, la corteza piramidal se va a componer por diferentes segmentos. Vamos a tener al área 4, al área 6 y al área somatosensitiva, que es la 312. ¿Hay más áreas? Hay más áreas. Estas son las áreas más importantes. A mí no me gustan las áreas con los números, ni las áreas de Broca, ni todo eso. ¿Por qué? Porque está demostrado hoy por hoy, eso se hizo hace miles de millones de años, que lo que se hacía que era que como no había tomografía, no había estudios por resonancia, no había ningún estudio funcional, lo que iba a pasar era que si un paciente tenía, por ejemplo, una ACV y perdía la movilidad de un segmento del cuerpo, esa neurona, por perder la movilidad, se va muriendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque se reabsorbe, esa célula se muere y ese segmento se reabsorbe.
Entonces, ¿qué hacía los que estudiaban, los anatomistas que estudiaban estas patologías? Lo que hacía era abrir el cerebro y ver qué área se había destruido. En una se ve, por ejemplo, y no podía mover un segmento. Entonces fueron delimitando las áreas en base a los problemas que iban apareciendo en el organismo, en base a las personas que iban falleciendo por determinadas patologías y que iban generando determinados problemas. Y fueron interpretando las áreas de esa forma. En sí, hoy por hoy se sabe que las áreas no son tan estrictas, no son tan estancas, sino que se comunican más con todos los segmentos y que no es tan así como era antes. Pero sirve para sacar una idea lógica de todo. Nosotros vamos a tener que la corteza, como dijimos, iba a comprenderse principalmente por estos tres segmentos. Vamos a tener el sensitivo, y vamos a tener la motora suplementaria, que es el 6, y la motora principal, que es el 4. ¿Qué vamos a tener además de esto? Que si nosotros formamos una de salida, que es la vía piramidal, la vía piramidal se va a componer aproximadamente de un 40% de fibras provenientes del área 4, se va a componer de un 30% de fibras del área 6 y un 30% de fibras del área 3, 1, 2, es decir, del área sensitiva. Es decir, que todo ese va a transmitir un montón de información aparte de la piramidal, ¿sí? Que eso es lo que se denomina extrapiramidal. Lo que tenemos acá que es que esta área, el área 4, que es la motora principal, tiene un tipo de células que es muy importante. Este tipo de células muy importantes se llaman las células de Betz. Esta es la que estuvimos viendo. Estas células son las células gigantes de Betz y son las únicas que van a tener conexión directa con las motoneuronas alfa. Es decir, que van a tener una vía de 2 neuronas. Vamos a tener la corteza, motora primaria, área 4, la neurona número 1, que la célula gigante baja hasta los núcleos de la médula espinal, en las motoneuronas alfa o gamma, y las conecta y va a generar la coactivación alfa-gamma. Pero estas son solo las células de Betz. Toda la suprapiramidal o extrapiramidal va a utilizar interneuronas para comunicarse con los diferentes segmentos de la médula y del tronco. Acuérdense que del haz córtico-espinal también salía el córtico nuclear, que sale también de las mismas áreas y se compone de la misma manera, solo que cuando llega al tronco va a afectar a los núcleos motores de los pares craneales. Entonces vamos a tener esa afección de los núcleos motores de los pares craneales por la corteza piramidal y también va a afectar a los núcleos subcorticales del movimiento, como la formación reticular inhibitoria, o también puede afectar a los vestibulares, pero principalmente va a afectar a la formación reticular inhibitoria para producir esto que se denomina coactivación alfa-gamma. La corteza extrapiramidal, como dijimos, es del área 6 o motora suplementaria, y las distintas áreas que iban a componer haces o que iban a dar haces para la formación de esta vía de córtico nuclear, que principalmente era el área sensitiva 312, que era el área que se iba a estar a nivel frontal. También hay otras áreas que van a informar o que van a mandar información, que van a ser la parietal, la temporal y la occipital. La occipital es bastante importante y más que el resto. ¿Por qué? Porque en esta occipital nosotros lo que vamos a tener es la conexión de los ojos con la vía motora, que es a través del área 8 de la corteza occipital. Bien, entonces, este es el orden jerárquico superior, y como dijimos acá se compone de un tercio, un tercio, un tercio, que es 40, 30, 30, que dijimos que 40% va a ser de la vía motora primaria, y después de la vía motora suplementaria, y después de la vía sensitivo-motora. Son las extrapiramidales. Acá que tenemos que tener en cuenta que la vía o la corteza motora primaria, por más que diga primaria y motora, como yo les dije, se demostró con los pacientes que tenían una CB o que tenían una patología en la cual se moría la neurona, y cuando abrían el cerebro veían esa área que era la principalmente afectada, que era la de las células gigantes de Betz y la de la piramidal. Se llama corteza motora primaria, pero no es la más importante para el movimiento, sino que va a ser la que va a tener la porción o la vía de salida
de la corteza para afectar a los núcleos que uno necesita. Es decir, que se va a encargar principalmente de la ejecución de los movimientos, junto con la médula y lo que vendría a ser el músculo. Entonces, tenemos que la motora primaria afecta directamente a la médula y la médula afecta al músculo. Una vez que la información sale de la corteza motora primaria, chao, ya está, el músculo se contrae. Entonces no tiene posibilidad de cambiar el patrón, no hay posibilidad de regular el movimiento, no hay posibilidad de nada. Esto se encarga de la vía extrapiramidal. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la primaria solamente es efectora. El resto de las áreas van a estar encargadas de la planificación del movimiento, es decir, de encontrarle un objetivo, encontrarle una razón al movimiento, buscar si yo tengo un patrón de movimiento para poder realizarlos, si conozco alguno, y mandarle la información después a la motora primaria para que realice el movimiento. Entonces todo esto lo van a hacer el resto de las cortezas, que es muy importante. ¿Por qué? Porque van a estar encargadas de lo que denominamos como la táctica y la técnica del movimiento, ¿sí? La planificación, táctica y técnica. Técnica motora primaria, táctica y planificación, que va a ser la motora suplementaria y la sensitivomotora. Bien, cuerpo estriado. Aferencia sobre la actividad alfa-gama. El cuerpo estriado, acuérdense, chicos, ganglios de la base, ¿sí? Bien, nosotros vamos a tener que la influencia en el movimiento principalmente es indirecta. ¿Por qué? Porque no van a tener núcleos de salida directos hacia los nervios espinales. Sí van a tener núcleos de salida directo hacia los ojos, sí van a tener núcleos de salida directo hacia el hipotálamo, que van a poder descender y modificar la actividad de la formación impulsante, principalmente la porción estimulante, y sí van a poder salir hacia otros puntos que vamos viendo, por ejemplo, la porción cognitiva, que es muy importante. ¿Por qué? Porque los pacientes, por ejemplo, con Parkinson, tienen una alteración de los ganglios de la base por una disminución de la secreción de dopamina, y estos pacientes tienen un retraso muy importante en lo que vendría a ser la función de la memoria, es decir, que van más que nada de la función anterógrada y no de la retrógrada, es decir, que no pueden grabar conocimientos nuevos, pero sí pueden recuperar los viejos, hasta que después se pierden los viejos también. Bien, estas vías aferentes pueden ser a la corteza motora, ¿sí? Por medio del tálamo, y si no, por núcleos subcorticales, como dijimos antes, y va a mandar el globo pálido hacia el núcleo rojo, el cuerpo de Lewis, el locus niger, la oliva vulvar, la formación reticular. Estas son todas las vías de salida que dijimos antes, ¿sí? Bien. ¿Cuáles eran los ganglios de la base? El cuerpo estirado se va a formar por dos grupos de núcleos que van a ser el caudado y el putamen, ¿sí? Que son los complejos que van a estar más laterales o más externos. Acá tenemos el putamen, que es el más externo, y el caudado acá. Y eran como una hoz que iban rodeando a todos los núcleos centrales. Después vamos a tener la sustancia negra, que la sustancia negra es muy importante porque es la que va a tener más que nada la secreción de dopamina, y que se va a dividir en dos segmentos, la parte reticulada y la parte compacta. Después vamos a tener el globo pálido, que era el globo pálido interno y el externo, y por último tenemos a los núcleos subtalámicos de Lewis y al complejo ventral anterior y ventrolateral del tálamo, que son vías de salidas hacia la corteza. Después tengamos en cuenta que la parte reticulada y la compacta tienen su vía de salidas intermedias, el globo pálido tiene su vía de salida intermedia, que principalmente es el tálamo, y después tenemos a los núcleos subtalámicos de Lewis, que también tienen sus salidas intermedias. ¿Qué vamos a tener? Estas son las vías que van a existir entre los diferentes núcleos, ¿sí? Y vamos a tener la vía córtico-estriada, como dijimos antes, que se va a comunicar más que nada con la parte neuroestriada, y su principal neurotransmisor es el glutamato. Es decir, que cuando la corteza llama a lo que es el grupo, ¿cómo se llama?, al cuerpo estriado, lo que va a hacer que es secretar el glutamato. Acuérdense que el glutamato es el neurotransmisor estimulante más importante del sistema nervioso central, ¿sí? Es el más importante en base al sistema nervioso central, el glutamato. Y después tenemos que, a partir del estriado, nosotros podemos tomar varios caminos, ¿sí? Vamos a tener varias vías. Vamos a tener
una vía que lo comunica, estriado que va a ser con la sustancia negra, estriado negra, y otra vía que va a ser estriado con el globo pálido, ¿sí? Que es la estriado palidal. A partir de esta también tenemos otra vía que va a ser lo que es el globo pálido externo con el núcleo subtalámico, y el núcleo subtalámico vuelve la información al globo pálido interno para salir al tálamo y volver a la corteza, ¿sí? Tener en cuenta que si yo me comunico con el estriado con la sustancia negra, que era la pars reticular, puedo mandar información hacia el colículo superior, que era el movimiento de los ojos, u otra vez al tálamo para que vuelva a la corteza, ¿sí? Estos iban a formar dos tipos de vías totalmente diferentes. Teníamos la vía que iba a ser la directa y la vía indirecta. La vía directa es la que va a inhibir al movimiento. Facilitar el movimiento, es decir, que iba a estimular el movimiento. ¿Qué va a pasar acá? Nosotros tenemos que esta vía va a iniciar en este punto. Bien, va a tener, otra vez tenemos que tener en cuenta lo que son las inhibiciones de las inhibiciones, ¿sí? Y la liberación de las estimulaciones, esto cómo trabaja el cerebro en cadena, que es lo más importante. Nosotros vamos a tener que el estriado, en este punto, va a iniciar la vía. Después vamos a tener el globo pálido, tálamo y corteza motora, con la vía de salida. Y acá lo pasamos a esto que es más fácil de entender. Vamos a tener acá a lo que es el caudado y el putamen, que es lo que vendría a ser el estriado, y a partir de esto tenemos la información que puede ir hacia la sustancia negra o al globo pálido interno. Si él manda una información de la corteza que es estimulante, es decir, que acaba de estimular la función de esto, lo que podemos hacer es inhibir al globo pálido. Si el globo pálido inhibido o estimulado secreta un neurotransmisor, que es el GABA, que es inhibitorio, lo que hace es que este núcleo del tálamo deje de funcionar. ¿Se entiende esto? Entonces lo que va a pasar es que se va a liberar y va a poder funcionar la corteza. Vamos de nuevo que acá se explica mejor. Nosotros tenemos el estriado. Si estamos en reposo, el estriado no manda señales. Es decir, que se va a activar el globo pálido. Como se activa el globo pálido, lo que hace es inhibir a este. Si se inhibe este, no se manda la señal estimulante y no se va a poder estimular. Entonces, no hay movimiento. Es decir que si yo estoy en reposo, no hay movimiento. Es lo mismo que una inhibición. Cuando manda la señal a la corteza, lo que hace es estimularse el estriado, aumenta el pico de los potenciales de acción. Cuando aumenta el pico de los potenciales de acción en este periodo, que aumentaron los potenciales de acción, el globo pálido dejó de funcionar. Como el globo pálido en este periodo deja de funcionar, no inhibe el tálamo. Como no inhibe el tálamo, aumenta la frecuencia de descarga. El tálamo manda información estimulante y va a hacer que la corteza pueda funcionar. Entonces lo que va a depender de la activación de la vía directa va a ser la información que manda el cerebro. Si el cerebro manda una estimulación que o aumenta la secreción de glutamato, al aumentar la secreción de glutamato se va a producir esto. Si el cerebro o la corteza no secreta el glutamato, estamos acá. Es lo que vendría a ser el tálamo. ¿Se entendió esto, chicos? Bien. Vía indirecta. La vía indirecta es todo lo contrario a la directa, es decir, que esta lo que hace es inhibir lo que es el movimiento. La otra estimulaba, esta inhibía, o la otra facilita y esta lo dificulta. ¿Qué vamos a tener? ¿Por qué? Por una hiperpolarización.
¿qué vamos a tener? Que lo que va a pasar es que agregamos a 2 núcleos más a esta vía, que va a ser la sustancia negra y va a ser el núcleo subtalámico de Lewis. ¿Qué vamos a tener acá? Que lo importante es la desinhibición del núcleo subtalámico de Lewis, la vía indirecta. ¿Por qué? Porque, si se acuerdan hace un rato, la vía directa hacía esto y generaba un aumento o liberaba este músculo o a la corteza para que se produzca el movimiento. Pero acá nosotros habíamos dicho antes que había una vía, que esta vía iba a conectar a el caudado y el putamen con la sustancia negra y que se mandaban información de ida y vuelta. Y esta información de ida y vuelta termina por activar al globo pálido externo. Si el globo pálido externo se activa, lo que va a pasar es que este núcleo se inhibe, mala mía. Y la vía de ida y vuelta, ¿sí? Lo que hace es hacer que el núcleo, el caudado y el putamen, que es inhibitorio, inhiba el globo pálido. Por lo tanto, el globo pálido no puede inhibir al núcleo subtalámico de Lewis y lo que hace es estimular al globo pálido interno. Cuando se estimula el globo pálido interno, nosotros dijimos que el globo pálido interno era el que inhibía a el que realizaba el movimiento. Entonces, lo que hace que es estimular la función del globo pálido interno para que inhiba a el tálamo y no se produzca movimiento. Vamos de nuevo porque yo me trabé y me equivoqué en eso. La corteza manda una señal asociativa o una estimulante. Por la vía directa se inhibe el globo pálido externo porque se estimula el caudado y el putamen. Entonces, como este está inhibido, no puede inhibir a el tálamo. Entonces el tálamo se libera y estimula el movimiento. En la vía indirecta, nosotros tenemos que la misma corteza que estimuló el caudado y el putamen se intercomunica con lo que es la sustancia negra, la par compacta principalmente. Y si se estimula el caudado y el putamen, o esta vía negra, estriada, el cuerpo estriado, va a inhibir también a lo que es el globo pálido externo. Si inhibe el globo pálido externo, este no puede inhibir al núcleo subtalámico de Lewis, por lo tanto este funciona, aumenta la cantidad de potenciales de acción. Como aumenta la cantidad de potenciales de acción, este se estimula y rompe esta inhibición para inhibir de nuevo este movimiento, ¿sí? O esta corteza. Lo que tiene importante que es que lo que se dice o cómo se entiende es que si yo necesito hacer una flexión de hombro, necesito bajar el tono de la extensión del hombro. Entonces, lo que hace la corteza del cerebro es mandar la información para que esta vía, la que facilita el movimiento, vaya hacia la flexión y facilite el movimiento de flexión. Mientras que utiliza esta otra vía, ¿para qué? Para inhibir la extensión, bajar el tono de la extensión. Entonces se van a intercomunicar los dos para que se pueda hacer un movimiento antagónico. Si no se puede realizar este movimiento antagónico, no se puede inhibir la vía por falta de dopamina, que es lo que le pasa a los pacientes con Parkinson, no se inhiben a los músculos antagonistas. Entonces los movimientos son muy bruscos y se dicen que son como en navaja. ¿Por qué? Porque el paciente hace mucha fuerza por la vía directa hasta que rompe el músculo flexor, le gana al extensor y realiza la flexión. Pero como está muy aumentado de tono el músculo de lo que vendría a ser extensor, frena de golpe.